Falleció el expresidente de Uruguay, José Mujica. Mujica aseguró que no se sometería a más tratamientos médicos tras el cáncer que le diagnosticaron en abril del año pasado. Pepe Mujica, quien gobernó Uruguay entre el 2010 y 2015, fue una de las figuras de la izquierda latinoamericana más carismática y uno de los líderes más reconocidos de la región. A las 7 de la noche, 4 minutos, nos conectamos con Leonardo Pedroúza, de nuestro aliado Canal 4 en Montevideo. Leonardo, ¿qué reacciones hay en Uruguay tras la muerte del expresidente Mujica? ¿Qué tal? Buenas noches. Reacciones de dolor, de reconocimiento, de gratitud. El sistema político todo de la República Oriental del Uruguay ha expresado sus condolencias, pero también haciendo referencia justamente a lo particular que era José Mujica. En la coincidencia o en la discrepancia, apenas se dio a conocer la información del deceso a las 16 horas, para ser más precisos, por parte del presidente de la República, Yamandu Orsi, ahijado político de José Mujica. Inmediatamente comenzaron esas expresiones. Ahora lo que se está aguardando es definir lo que va a ser los honores fúnebres a partir de mañana. Comenzará muy temprano, a las 10 de la mañana partirá el cortejo de la Casa de Gobierno, recorrerá el centro de Montevideo para terminar en el Palacio Legislativo, donde se realizará un velatorio que no tiene hora de cierre, es decir, se estima que el mismo estará hasta el mediodía del jueves, donde allí va a partir lo que es el cortejo fúnebre hacia la chacra de Rincón del Cerro. Está distante 20 minutos del centro de Montevideo, esa chacra tan particular donde en forma modesta vivía hasta hoy José Mujica. Él pidió que luego de la cremación las cenizas sean enterradas debajo de un árbol donde descansa su mascota, Manuela, una perrita que murió hace pocos meses y la cual fue parte de su familia, así la definía José Mujica durante más de 20 años. Leonardo, gracias por su información desde Uruguay. Pues el trasegar de Pepe Mujica lo llevó desde empuñar las armas hasta convertirse en un actor clave en democracia. En el ocaso de su vida, su impronta de hombre sabio, humilde, forjó su imagen. Soy consciente que pertenezco a una generación que se está yendo. José Alberto Pepe Mujica fue considerado por muchos como el gran defensor del socialismo en América del Sur. Para muchos, el primer y último progresista del continente. Si quieres que te den, tienes que tener la altura de dar. Nació en Montevideo en mayo de 1935. Fue guerrillero, político, presidente y agricultor. Tuvo influencia del Partido Nacionalista y en el 62 llegó al Partido Socialista de Uruguay. 2 años después empuñó las armas y se hizo parte del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Más que una guerrilla, somos un movimiento en su origen de políticos con armas. Sobrevivió a 6 balazos y en el 72, ya con 37 años de edad, fue puesto tras las rejas. Estuvo preso 12 largos años y aunque se le acusó de secuestro, robo y falsificación de documentos, a los 50 recuperó la libertad gracias a una amnistía. De su tiempo de prisión hace más de una década, le habló a María Elvira Arango del programa Los Informantes. ¿Salió un hombre distinto de la prisión, del hombre que entró? No sería quien soy si no hubiera vivido la experiencia amarga que viví. Lo que es un canto a la vida. Porque usted aprende más de la adversidad. Aprende más del dolor que de la bonanza. En el 94 fue electo diputado y en el 98 senador por el Frente Amplio de Uruguay, pero también fue ministro de Agricultura. En el 2005, después de una relación sentimental de 32 años, se casó con Lucía Topolansky. En esta etapa llegó a vivir a Puebla, una finca en el barrio del Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo. Los vecinos se acostumbraron a verle en su escarabajo celeste con su esposa y Manuela, una perra gosque de 3 patas. En el 2010 llegó a la presidencia con propuestas sencillas. Trabajo, comida, techo, educación. Su discurso de posesión en el Congreso fue memorable. Hoy es el día 0 o el día 1 de mi gobierno. Yo agregaría, hoy es un día de cielo abierto. Mañana comienzan los pasos hacia el purgatorio. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas
a llenar planas como en la escuela, escribiendo 100 veces, debo ocuparme de la educación. La Mercosur tuvo un capítulo especial. ¡Ay, Mercosur! Cuánto amor y cuánto enojo suscita. Hoy estamos en público, no es el momento de hablar de los temas de alcoba. Solo déjenme afirmar que para nosotros el Mercosur es hasta que la muerte nos separe. Mujica fue calificado por distintas publicaciones como el presidente más humilde y pobre del mundo porque donaba a ONGs, emprendedores y hasta desvalidos el 90% de su sueldo. Legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, le dio luz verde al aborto como alternativa y despenalizó la marihuana. Nosotros no queremos que la marihuana sea buena. No, es que usted ni siquiera ha fumado marihuana. No, nunca fumé, pero he fumado tabaco, otro veneno, que Dios me libre. ¿Qué decidimos? Al que tiene esa adicción, una ración de marihuana. De marihuana. Que la da el Estado que siembra sus matas. Cuando quiera excederse, vamos a tratar de atenderlo. Porque en ese caso tema médico. Es un enfermo. Como presidente estuvo donde lo invitaron, Brasil, su obsesión, y la Casa Blanca, un lugar para hablar de la vida. Después de entregar el poder, volvió al Senado y en el año 2020 se dedicó a disfrutar de su mayor motivación, su pareja. Al periodista Joaco Santos le mostró libros y conceptos como el de la libertad. La libertad es gastar el tiempo de tu vida en las cosas que a ti te motivan. Cuando vos multiplicás las obligaciones, no sos libre, estás esclavizado. En abril de 2024, Mujica fue diagnosticado con un tumor en el esófago, el cual fue tratado con las dificultades de su edad. Ese fue Pepe Mujica, el que conoció Uruguay y el que conoció el mundo. Un verdadero progresista que defendió la democracia y nunca se dejó deslumbrar por el poder. ¿Por qué le recuerdo esto? Porque la política no es un negocio. La política es una pasión que se tiene o no se tiene. ¿Cuál es el legado político que deja el expresidente uruguayo? Nuestra analista internacional Teresita Aya nos explica. Buenas noches. Para entender el legado político de Pepe Mujica hay que entender el legado también del hombre. Un hombre que muchas veces se comparó con Nelson Mandela, y es que ambos fueron revolucionarios y también sobrevivientes y aprendieron de la experiencia la reconciliación y la sabiduría de aceptar la derrota cuando toca. En ese sentido, Pepe Mujica, por ejemplo, dice que uno de sus grandes ídolos y a quien le gustaba emular era al presidente de Brasil, Lula da Silva. ¿Por qué? Porque Lula da Silva, él decía, es un gran negociador político y la política es eso, negociar para el bien de todos. Estuvo en contra de la injusticia todo el tiempo, sobre todo de lo que él llamaba la explotación del hombre por el hombre. Eso él no lo pudo entender. Eso no quiere decir que estuviera en contra de la riqueza. Si bien él vivía como la mayoría de sus electores, como dice él, y nunca se convirtió en una minoría al ser presidente, eso lo llevó a pensar que para repartir hay que tener y tiene que haber riqueza para repartir. La pobreza no se puede repartir. En ese sentido trabajó por fuentes alternativas de energía en un país que era muy dependiente de la energía petrolera y trabajó también por un gran desarrollo tecnológico para fomentar el avance científico en la salud y en la educación, dos pilares que son transversales a lo que es el bienestar de todos los uruguayos. Su legado político es que todos caben. Fue el presidente que menos leyes vetó en el Parlamento, porque todos tenían cabida. Las leyes de todos eran igual de importantes para Pepe Mujica. Un presidente que llega a lo último de su mandato, hay que decirlo, hablando de paz, de negociación, de aprender de las derrotas, y dejó un legado que le mereció al final una popularidad del 63%. Y no solo popularidad, el 69% de los uruguayos decían que era un hombre muy simpático. Dejó una presidencia cercana a la gente, una verdadera democracia. Teresita, a propósito, los 5 años de gobierno de Pepe Mujica en Uruguay estuvieron marcados por importantes políticas sociales. Su ideología de izquierda, combinada con una dosis de pragmatismo, lo llevó a aprobar medidas que se pusieron a su país en los ojos del mundo. Su bandera política para llegar al poder fue volver a Uruguay un país de primera, como rezaba su eslogan de candidato. Y para alcanzar esa meta, Pepe Mujica instauró políticas sociales que sin duda le dieron la vuelta al mundo.
Una de ellas fue el llamado Plan Juntos, con el que ayuda a la población más vulnerable de su país a tener una vivienda. Iniciativa que fue sustentada con donaciones de empresas privadas y con el 85% de su salario mensual como presidente. Porque Mujica siempre dejó claro que la riqueza había que compartirla y que para ello se debía renunciar al consumismo. Parecería que hemos nacido solo para consumir y consumir. Una de las decisiones más emblemáticas de su mandato fue la legalización de la marihuana en 2013, cuando Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en regular la producción, distribución y consumo de cannabis desde el Estado. Medida que buscaba quitarle el negocio al narcotráfico y tratar el consumo desde la óptica de la salud pública. Pepe Mujica aprobó también la ley de matrimonio civil igualitario y la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Y siempre abogó por reducir la brecha educativa en Uruguay, por lo que su gobierno creó la Universidad Tecnológica de ese país. Educación, educación y otra vez educación. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas como en la escuela, escribiendo 100 veces, debo ocuparme de la educación. Sus políticas sociales ayudaron a reducir el desempleo y la pobreza del 18 al 10%. Y en el ámbito internacional tomó decisiones en su momento polémicas, como recibir a exprisioneros de Guantánamo, en acuerdo con el entonces presidente estadounidense Barack Obama. José Pepe Mujica, además de su vida política, tuvo una historia de amor ligada a la revolución. Lucía Topolansky fue su compañera durante más de 4 décadas. Este es un informe de nuestro canal aliado, Canal 4. Ninguna adición salvo la del amor son recomendables. Varias veces José Mujica habló del amor. Él lo vivió con Lucía Topolansky. Se conocieron en 1967 cuando integraban el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Topolansky era experta en falsificación de documentos. Mujica ya incursionaba en operativos armados violentos que lo obligaron a pasar a la clandestinidad, situación en la que también estuvo Topolansky años después. Claro que estuve enamorado. Los que dicen que la vida del revolucionario impide una vida de amor se equivocan, escribió hace poco Mujica al evocar su vida con Lucía. En 1971 se convirtieron en pareja. Pocos meses después, Mujica cayó preso y Lucía le enviaba cartas a la cárcel de Libertad. Luego cayó Lucía. Ella presa en la cárcel de mujeres, Mujica de cuartel en cuartel. Quedaron incomunicados hasta marzo de 1985, cuando salieron en libertad y volvieron a juntarse. En la formación de nuestra pareja hubo un factor de necesidad. Fue una especie de mutuo refugio. Nos reencontramos en una época bastante particular, bien diferente a la que habíamos dejado atrás, contó Mujica. Se casó casi en el anonimato, en 2005 con su compañera y gran amor, con la que convive en la chacra de Rincón del Cerro desde la salida de la cárcel. Allí en la cocina y vinieron los testigos de acá, los vecinos, todo, entre casa todo. Mujica suele expresar gran admiración y cariño hacia ella. Resalta su fortaleza y compromiso. Se emociona, las palabras se entrecortan y le agradece. Ya la lotería de mi vida. Menos mal. Menos mal que apareciste, si no, no estaría vivo. Lucía me ha hecho la vida posible. Lamento no haber tenido hijos, sí. Me dediqué a cambiar el mundo y se me fue el tiempo. Nuestra vida con Lucía es una dulce costumbre. En una ocasión, Mujica describió a Topolansky como una persona muy valiente y con gran carácter. Sus palabras reflejan una relación de gran compañerismo y afecto mutuo. Después de todo lo vivido, que usted ha vivido mucho, ¿qué rol cumple su esposa que está acá con nosotros hoy? Pobre. Pobre de mí si no la tuviera ella. Porque a los hombres no les gusta reconocer, pero siempre andamos necesitando una madre. Cuando uno es joven, el amor es
tormentoso, lleno de llamarada y explosivo. Cuando entra en la ancianidad, es un refugio, es una dulce costumbre. Es la forma humana de dispararle a la soledad. Casi nada. Y felices hasta donde se puede ser feliz cuando se te está acercando el último viernes. Líderes del mundo han reaccionado a la muerte de Pepe Mujica. En Uruguay, el presidente Yamandú Orsi, su heredero político, escribió: con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Luis Lacalle Pou, exmandatario uruguayo y quien es además su contendor político, escribió: ante la muerte del expresidente José Mujica, mi respeto y saludo a su partido político, a su gente y a su compañera de vida. Me nace destacar lo bueno y las coincidencias. El presidente de Chile, Gabriel Boric: Pepe querido, te imagino partiendo, preocupado por la ensalada amarga que hay hoy en el mundo. Pero si algo nos dejaste, fue la esperanza incombustible de que es posible hacer las cosas mejor, pasito a pasito. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, escribió: un mundo mejor, en eso creyó, militó y vivió Pepe Mujica. La política cobra sentido cuando se vive así, desde el corazón. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, escribió: lamentamos profundamente la muerte de nuestro querido Pepe Mujica, ejemplo para América Latina y el mundo entero. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió: ha muerto Pepe Mujica, el gran revolucionario, el presidente de Uruguay. Adiós, amigo, ojalá América Latina algún día tenga himno, ojalá América del Sur se llame algún día Amazonía.